México está peor o mejor a 2 años, doctor José Antonio Crespo? Buenos días. ¿Cómo ve usted y vio primero el mensaje del presidente? Sí, desde luego. Bueno, pues lo que pasa es que estamos divididos efectivamente en dos sectores, básicamente, que vemos una realidad totalmente distinta, en donde casi no hay puntos de comunicación, de tal manera que el sector que está alineado con López Obrador, pues ve las cosas muy bien. Él dice que vamos bien, que se van superando los problemas que no dependieron de él ciertamente de la pandemia y las consecuencias económicas de la pandemia, directamente no dependieron de él. Depende del gobierno las estrategias para enfrentarlo. Él dice que las estrategias fueron buenas, que están funcionando, que también la estrategia contracíclica de la economía, pues, que estuvo bien, que incluso mejor que en otros países, y que por eso vamos superando rápidamente la crisis económica, etcétera. Y muchos otros avances desde su perspectiva, el combate a la corrupción al grado en el que ya puede afirmar que prácticamente no hay corrupción ni impunidad, pues los programas sociales, desde luego, que están ayudando a combatir la pobreza, que están ayudando a tener una mejor distribución del ingreso. En fin, él así ve las cosas, así las dice, y muchos de sus seguidores quienes están alineados con él, quienes confían en él, quienes votaron por él, o la gran mayoría de quienes votaron por él, así ven las cosas. Y por eso pues lo valoran bien en las encuestas, porque hablen de valorarlo más si las cosas están funcionando bien, que efectivamente estamos mejor desde esa perspectiva que lo que había con los gobiernos neoliberales. Pero del otro lado, y yo creo que según las encuestas, pues la mayoría del público, la mayoría de los ciudadanos ven esa perspectiva. Con matices, por supuesto, pero en términos generales esa popularidad del 60% es que básicamente están viendo que las cosas van bien, o por lo menos, es decir, o muy bien, ¿no? En lo que ha prometido López Obrador, en la transformación del país, en que estamos viviendo realmente una transformación histórica, que eventualmente arrojará ya más claramente los frutos de un país mucho mejor, en fin, más justo, más democrático, con menos corrupción. Eso es lo que él ofreció y eso es lo que están viendo mucha gente que está ocurriendo, o que estamos en proceso de ir en esa dirección, aunque todavía no se dan completamente los resultados, pero sí algunos resultados se están viendo en esa perspectiva, que hacen que perciben que estamos en un país mejor y además en buena ruta, ¿no? Es decir, las cosas irán mejorando conforme pase el tiempo. Pues en el otro bloque, que de acuerdo con las encuestas sería un 40% aproximadamente, las cosas se ven radicalmente distintas. Se ven como con mucha preocupación, se ve que no hay avance económico, más allá, digamos, de la pandemia, por supuesto, ¿no? En la pandemia pues, todos los países están sufriendo, unos más que otros, pero sufriendo las consecuencias, no, sino que desde el primer año se veía que íbamos por una ruta económica contraria a la que se había ofrecido. Por eso pasamos del 2 punto algo por ciento, 2.5, al 0% en el primer año, lo cual no era buen indicio. Y muchas de las políticas y decisiones de política económica del presidente se veían como no las más adecuadas, que estaban alejando inversión y que por lo tanto eso genera menos empleo, etcétera, ¿no? No iba bien, pues, en el primer año de la evaluación, antes de la pandemia, no iba bien. Con la pandemia se complica todo, y desde la perspectiva de los críticos, digamos así, los disidentes, o sea, los que no están de acuerdo con cómo se están llevando las cosas, pues también está la visión de que no se está manejando adecuadamente la pandemia, que por eso ya estamos con números muy elevados de contagios y de muertes, que pudo haber sido otra manera de haber tomado otro tipo de medidas, muchas de las que aconsejan o varios expertos en la materia, médicos, etcétera, que dicen, no, es que así no tenía que haber sido, tenía que ser, haberse tomado otro tipo de medidas y estaríamos menos peor, digamos, en términos de la pandemia. Y lo mismo con la economía, muchos expertos economistas nacionales e internacionales dicen, pues no son las medidas más adecuadas, esto va a repercutir en que la recuperación
sea más lenta frente a otros países, que la caída fue muy, muy profunda del 12, 13%, no sé, creo que más, 18%, y que la recuperación, pues sí hay, pero no va a ser lo suficiente para igualarnos relativamente pronto en lo que estábamos antes de la pandemia. En fin, es el debate de los expertos sobre qué se debería de hacer o qué no se debería de hacer. En la perspectiva de López Obrador y sus seguidores, se hizo lo adecuado, incluso se tomaron mejores medidas aquí que en otros países, el no endeudarse, el no rescatar o prevenir el rescate de las empresas, sino que pues, cada empresa asuma las consecuencias de lo que hace o deja de hacer. Se supone que en la perspectiva del discurso obradorista vamos a salir mejor incluso que otros países, nos vamos a recuperar mejor y más rápido que otros países. Los indicadores hasta ahorita no señalan eso, pero falta tiempo. Ahorita no hay nada contundente, pero falta tiempo. Entonces, bueno, como yo no pertenezco al bloque de los obradoristas, sino que desde el principio he visto con escepticismo las políticas de López Obrador, no sus metas, no sus objetivos. Sus objetivos son muy buenos, desde luego, sino la forma de tratar de conseguirlos. He sido de los críticos en muchos de los temas, en muchas de las políticas que ha hecho López Obrador. Obviamente eso no significa que no haya cosas positivas, que no haya cosas con las que uno puede estar de acuerdo, incluso en la aplicación misma, pero el balance me parece que hasta ahorita, hoy por hoy, no es muy positivo. Que yo sí creo que con muchos de los indicadores económicos, empleo, etcétera, incluso haciendo desde luego la abstracción de la crisis, bueno, pues claro que la crisis no la vivieron otros gobiernos, pero incluso con la abstracción de la crisis me parece que no estamos necesariamente mejor que con otros gobiernos, que el número de pobres se va a incrementar en lugar de reducirse, que sí creo yo sí creo a los expertos que dicen que la pandemia y la economía se podía manejar de otra forma, de mejor manera. Yo sí estoy convencido de que creo que no fue la mejor forma de enfrentar la crisis, pero eso pues todavía no tenemos todos los datos y los elementos para hacer una evaluación más clara. Eso vendrá el próximo año, yo creo, ya cuando se comparen cómo evolucionaron los distintos países, tendremos más elementos para saber si se hicieron las cosas de manera correcta o no. Desde mi punto ¿Qué es de lo vista, peor? aparentemente no. ¿Qué es lo peor que ha hecho el presidente y lo mejor? Si es que, por ejemplo, ¿en qué estamos peor? Por ejemplo, ¿en qué retrocedimos, doctor? Sí, yo creo que en lo peor ha sido las políticas económicas, las decisiones de cambiar las reglas del juego a mitad del juego, las reglas a mitad del juego, en las empresas. Yo creo que una muy mala señal de entrada fue lo de Texcoco, lo del aeropuerto, y que se ha seguido, digamos, la política económica por esa ruta, en donde no se generaron las condiciones de confianza para invertir, porque sin inversión, sin mayor inversión pública, privada, nacional y extranjera, no hay crecimiento. Y aunque López Obrador empezó a quitarle importancia al crecimiento, siendo que llevaba 18 años diciendo que era fundamental el crecimiento y que con él se iba a crecer mucho más que con el neoliberalismo, yo sí creo que se requiere crecimiento, que no basta el crecimiento por sí mismo, que tiene que haber políticas redistributivas, pero si no hay crecimiento, pues no se puede hacer nada. Lo más que puedes hacer, si acaso, es redistribuir la pobreza. Pero en las actuales condiciones, más bien estamos viendo que se está generando más pobreza en lugar de menos. Yo creo que ese fue, para mí, el más grave error, porque sí empezó a generar desconfianza en inversionistas nacionales y extranjeros. Y aún antes de la pandemia, la inversión se iba yendo para abajo y el crecimiento pues ya se estaba viendo como menor. Ahora, el combate a la corrupción, que la gente valora muchísimo y que es uno de los elementos por los cuales la aprobación es muy alta, me parece que hasta ahora ha sido más mediática, más de discurso, más de aparentar que se está combatiendo, que lo que realmente se está combatiendo. Yo creo que estamos todavía en un esquema muy parecido al de los otros gobiernos, donde se iba uno contra 2 o 3 personajes de cierto nivel, pero a todos los demás pues, se les dejaba libres, incluyendo a quienes incurren en corrupción, que son tus aliados o miembros de tu propio gobierno o gente cercana a ti. Entonces ahí no se les toca.
y de los que son adversarios, que están en otros partidos, pues no se ha llegado hasta donde se tiene que llegar. Se está diciendo, y se está hablando mucho de eso, ¿no? De Videgaray, de Peña Nieto, que hemos platicado varias veces aquí. Yo tengo la impresión, ojalá me equivoque, de que no se va a llegar hasta donde se tiene que llegar. Pero por lo pronto hay mucho ruido y pareciera que efectivamente hay toda una estrategia profunda de combate a la corrupción. Toda la cuestión de la austeridad administrativa está asociada con el discurso de la corrupción, aunque no necesariamente vaya a dar los resultados adecuados, eso tampoco se puede ver de inmediato, pero todo lo de quitar estos programas, destruir estos otros, quitar el seguro popular, todo está enmarcado en el discurso de la corrupción. Como están corruptos hay que quitarlos y renovarlos y empezar de cero para que haya programas realmente limpios de corrupción. Entonces la impresión que tiene mucha gente es de que efectivamente hay una campaña en serio, profunda en contra de la corrupción, que ya que incluso está dando resultados en el sentido de que creen que hay menos corrupción en diversos procesos administrativos, políticos, etcétera, y eso le da mucha base para la popularidad. Pero creo que no se está llevando a cabo como debe de ser. Y lo bueno yo creo que... Conclusión entonces, lo bueno, a ver si para cerrar. Sí, lo bueno yo creo que es, por ejemplo, sí, los programas sociales, el hecho de que haya programas sociales, aunque hay cuestionamientos sobre el funcionamiento, el financiamiento también, ¿no? Se le está quitando dinero bueno a otras partes para meter en los programas, pero en principio de los programas sociales, que tampoco son totalmente nuevos. Salinas metió muchos de sus programas y le reeditaron mucha popularidad también, pero bueno, en principio yo los veo bien, que haya esa intención. Y el combate por ejemplo, que sí hemos visto también, a la evasión fiscal de las grandes empresas. Me parece que es muy positivo también, que había demasiada condescendencia con esas empresas y que ahora se les está presionando y obligando a que paguen sus impuestos. Eso me parece muy adecuado. Y cosas como, por ejemplo, no que de repente se ven marginales, pero que yo los aprecio, como una legislación, una normatividad para el trabajo doméstico. No había tal, y que entonces el personal dedicado a eso es muy descuidado, muy a la deriva, y entonces ese tipo de cosas me parece que son positivas. Pero a final de cuentas, creo yo que el saldo, hasta ahora, en estos 2 años, el saldo de lo que se ha hecho en distintos temas no es precisamente positivo. Yo creo que la ruta por la que vamos no es la adecuada, y que, pues, a final de cuentas, las oportunidades de un cambio más fuerte, no utópico, yo nunca creí que la utopía ofrecida por el observador se pudiera cumplir en 6 años, pero sí una mejoría sensible, una mejor ruta en términos económicos, sociales y políticos, pero yo creo que a 2 años, ojalá esto cambie, ojalá se redireccione la forma en la que está llevándose el gobierno, no lo creo por la personalidad del observador, pero creo que a 2 años no se están consiguiendo lo que se había ofrecido, y por el contrario hay problemas que pueden llevarnos a una situación más deteriorada de lo que teníamos hace 2 años, o en términos generales con los anteriores gobiernos. Ojalá me equivoque, pero eso es lo que estoy viendo yo, y una buena porción de la ciudadanía, un 40%. Estamos viendo que las cosas no van bien. ¿Qué es lo que más deberíamos estar preocupados por lo que viene, doctor? Para cerrar. Pues para mí la economía, no, la salud, por supuesto, pero en fin, a la medida en que vengan las vacunas, que se distribuyan, ojalá que eso ocurra bien, que se haga bien, pero para mí la economía, porque la economía sí está siendo muy, muy fuertemente afectada, y eso se puede traducir en lo que hemos visto hasta ahora, y que aún antes de la pandemia veíamos en poca inversión, menos crecimiento negativo, empresas que desaparecen, amplio desempleo y mayor pobreza. Más pobres. Mayor pobreza, más pobres, todavía dice, es de lo que me estaba haciendo hincapié, es por las situaciones con la pandemia que lo viene a complicar todo. ¿Y qué me dice de lo que había dicho el presidente también? Que al 1 de diciembre íbamos a estar como Dinamarca, Reino Unido o Canadá, dijo, el sistema de salud, ni uno ni lo otro, es decir, ni a niveles mexicanos, la pandemia vino a rebasar todo,
vino a incluso pues a poner en jaque a todos los sistemas del mundo, hay que decir, sin duda Sí, alguna. sí. Pero aquí tampoco se cumplió ese. Sí, no, bueno, yo creo que aún sin pandemia no se va a cumplir, ¿no? Son metas altísimas, ¿no? Esos sistemas de salud llevan mucho tiempo de irse perfeccionando, de irse mejorando. Están basados en en unos impuestos muy elevados que no tenemos aquí en México. Entonces, me parece que de todas maneras, con o sin pandemia, muchas de esas metas que planteó López Obrador me parecían a mí utópicas. Sobre todo alcanzarlas en tan poquito tiempo, es decir, en 2 años vamos a dar un salto de lo que le costó a los países escandinavos todo el siglo XX, nosotros en 2 años lo vamos a hacer. Bueno, y sin los impuestos que ya se cobran, son utopías, ¿no? Muy bien. Pues le agradezco mucho, doctor, como siempre, y estamos en contacto. Y aquí estamos para, como siempre, escuchándonos. Gracias. Con mucho gusto, hasta luego. Bien, pues estamos haciendo contacto con